Regresamos para meternos en una comunicación por Canal 5 Santa Fe y para Agencia de Noticias de ERFE, para www.erfe.com.ar. Vamos a meternos en temas internacionales porque tenemos en línea al analista en temas internacionales Emilio Ordóñez. ¿Cómo le va, Emilio? Andrés Batistela lo saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Andrés? Buen día para todos. ¿Cómo andan? Gracias por comunicar. Gracias por comunicarte conmigo. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Creo que es el primer contacto que tenemos en lo que va del año, ¿no? El año, efectivamente, es el primer contacto. Bien. Febrero. Inauguramos el 2020. Enero y ahora estamos acercándonos a la parte más caliente del año. Claro, sí, exactamente. Además no había mucho movimiento tampoco en el plano internacional, digo, así que pueda concitar nuestra atención y por lo cual siempre lo convocamos. En realidad está todo perfectamente movido, está todo bastante quieto, así que viene bien empezar a ir delineando algunas cuestiones, sobre todo en lo que tiene que ver con Estados Unidos. Claro, Estados Unidos, justamente por ese tema lo queríamos consultar, Emilio, para charlar un poquito de lo que ya son las internas presidenciales, porque este año 2020 justamente hay elecciones en el país del norte. Así es, en noviembre se celebran las elecciones que tienen un componente muy especial, un clima muy especial, porque aquí se juega la elección tal vez de uno de los presidentes más agresivos en política exterior, podríamos decirlo, de los últimos tiempos, Donald Trump, en el cual en un ambiente en el cual electoral todo se juega a resolver o a profundizar una grieta que política que está muy presente en Estados Unidos, y es justamente la que genera Donald Trump y la cual mejor se mueve, y estas elecciones están muy atravesadas por el hecho de vencer no solo a Donald Trump, sino a lo que para cierto sector del electorado y de la política norteamericana Trump representa. Y en este sentido uno de los componentes más interesantes es justamente cómo se van a definir estas primarias demócratas que van a sacar a un candidato que será nominado en julio, y en todo un proceso electoral en el cual el Partido Demócrata deberá definir un perfil que tal vez sea distinto al cual estamos acostumbrados, un perfil mucho menos de centro, mucho menos clásico si se quiere. Entonces tienen varios componentes que la hacen mucho más interesante que otro tipo de primarias que hemos sido testigos a lo largo de los años. Vamos por partes, Emilio. Explíqueme qué es esto de las internas itinerantes, de que primero se vota en un estado, después en el otro. Hay un cronograma en Estados Unidos en el cual las internas se desdoblan por estados. Hasta ahora llevamos 3 estados, digamos, llevamos el estado de Iowa, el estado de New Hampshire y el estado de Nevada, y esta semana el 29 en el de Carolina del Sur. Cada estado elige una serie de delegados que son los encargados de nominar al candidato del Partido Demócrata. Esto es que no es un voto directo. Lo que están eligiendo los diferentes habitantes de los estados son delegados que se eligen proporcionalmente a la cantidad de votos que saca cada candidato. Todos esos delegados van a la convención demócrata en julio y nominan al candidato que más delegados sacó. Y en este momento el candidato que más delegados está obteniendo es justamente Bernie Sanders, del sector más a la izquierda del Partido Demócrata, que se está constituyendo en el candidato a vencer en este proceso de primarias desdobladas. Lo importante de todo esto es que no todos los estados tienen el mismo número de delegados. El estado más importante por lejos es el estado de California, con 411 delegados, seguido por el de Texas, con arriba de 300 delegados, con lo cual estos estados se convierten en el plato principal por el cual se van a pelear los distintos candidatos, de forma de tratar de asegurar lo antes posible su nominación. Claro. Da la impresión, Emilio, desde acá, que Bernie Sanders a Donald Trump le cae como anillo al dedo, digo, para tener una antítesis. Sería como Bernie Sanders el zurdito en cuestión aquí. Sí, el candidato, y así lo consideran en Estados Unidos también, eso es lo que acá llamaríamos un zurdito, pero no es extraño lo que está pasando en el Partido Demócrata a nivel de perfil electoral, lo que están decidiendo. Obviamente uno podría decir que ante un candidato duro como Trump a la derecha,
la opción por el momento sería un duro a la izquierda como Sanders. Un poco sería esa la lógica que parece prevalecer en estos momentos. Una de las grandes preocupaciones del Partido Demócrata es justamente la prevalencia de esa lógica a nivel electorado. El comentario es que en el establishment del Partido Demócrata, que está tradicionalmente recostado en el centro político, el gran temor es que una candidatura de Sanders le sirva en bandeja la reelección a Donald Trump. ¿Por qué esto es así? Porque en general en las primarias uno se pone extremo al principio, pero se recuesta al centro al final, porque es el centro en última instancia el que tradicionalmente ha dominado el panorama electoral en Estados Unidos. O sea, el gran desafío de Sanders, según se plantea, así planteado, es cómo de unas posiciones de izquierda vistas en Estados Unidos, la izquierda está percibida en Estados Unidos casi en términos, o literalmente en términos de comunismo, cuestiones que por ahí acá tienen una discusión relativa, como la gratuidad de la salud o la gratuidad universitaria. Allá en Estados Unidos son consideradas casi socialistas en términos soviéticos. Y es por esto que este tipo de planteo genera un debate muy intenso alrededor del Partido Demócrata, alrededor del perfil, que entre comillas, comunista de Sanders. Y esto le abre a Donald Trump un flanco muy interesante de golpear, un flanco muy interesante en el cual penetrar en torno a, están eligiendo en el Partido Demócrata un candidato comunista, con todo lo que esa palabra implica en el ideario norteamericano, con lo cual hay un temor de que Sanders no pueda volver al centro conforme la campaña avance, aunque hay que ver si realmente lo que el establishment, que es una de las grandes preguntas, y lo que el establishment pide es lo que el electorado demócrata te está demandando. Puede haber una separación acá entre ambas voluntades, y esta es una de las grandes preguntas que se suscitan y que tendrán su respuesta en este conjunto de nominaciones y de elecciones en esta interna demócrata. Claro, dos cosas al respecto, Emilio. Bueno, por un lado, que Sanders esté cosechando esta cantidad de votos, al menos ahora en las internas, habla de que en Estados Unidos, aún con el imaginario que hay respecto a estas políticas que querría implementar siendo presidente, hablan, de que hay un crecimiento importante de la población que piensa parecido a eso. Y por otra parte, me imagino los rivales internos tratando de decir, si votan a este tipo, vamos al comunismo. Claro, en realidad lo segundo es lo que está diciendo Trump, primero y principal. Si votan a Sanders, vamos hacia Venezuela. Y rápidamente Venezuela se ha convertido en lo que en algún momento fue Cuba en los años 80 o 90, y lo que fue la Unión Soviética, y todo el escenario ideológico y político que eso significaba en la Guerra Fría. Venezuela se ha convertido en un mal ejemplo que todos, tanto en Estados Unidos como en estas regiones, utilizan como ejemplo de lo que es un gobierno dictatorial, ineficiente, socialista, socializante y demás. O sea que Donald Trump constantemente, me parece que lo que va a hacer es atacar ese flanco conforme la figura de Sanders gane fuerza a lo largo de las internas. Lo primero es, no me acuerdo el primer comentario, me quedé enredado en el segundo. No, digo que más allá de que en el imaginario estadounidense comunismo sea mala palabra, digo que muchísima gente esté apoyando a Sanders, habla de algo también. Exactamente, bien, ahí me acordé, sí. Hay un proceso de cambio generacional a nivel en el electorado demócrata, un electorado que, por lo que se ha visto en las últimas elecciones de medio término, parece estar muy prevalente las minorías étnicas, las minorías sexuales, sobre todo los componentes LGBTQI, han estado muy movilizados políticamente y tienen cargos tienen cargos expectantes, han ganado senadurías y diputaciones, y esto marca a las claras también que esto necesariamente implica un nuevo perfil, una nueva composición del voto. También estamos siendo testigos en estas primarias de un fenómeno que se venía dando, que se venía prefigurando en las elecciones de medio término, que es las minorías salen a votar. En las últimas elecciones presidenciales,
el voto afroamericano, el voto latino fue muy inferior al esperado y se considera que esto fue uno de los causantes de la victoria de Donald Trump a nivel nacional, lo que le dio la presidencia. En estas elecciones, tal vez como en todas, pero en una mayor medida, las minorías se convierten en un factor casi decisivo a la hora de decidir nominaciones presidenciales o presidencias en sí mismas. Y me parece que este cambio generacional está representado por la diputada por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño, por Ayanna Pressley, una de las principales referentes afroamericanos en Estados Unidos, marcan que estas figuras hayan endosado la candidatura de Sanders, marca a las claras que esto que decíamos antes, ahí parece haber una distancia, habrá que ver si esto es así, entre la inclinación política del establishment político del Partido Demócrata y lo que vota justamente el grueso de este electorado demócrata. Por esto, claro, este nuevo sesgo de candidatura tiene que ver un poco también con este cambio generacional que se configura primero en un nuevo perfil de representación a nivel diputados y senadores, y por otro lado en la elección de una figura tan controversial como Bernie Sanders, más inclinado a la izquierda que ningún otro candidato demócrata en los últimos tiempos, me atrevería a decir. Inclusive a Obama en su momento se lo llamaba comunista por sus antecedentes, tenía un trabajo como, no recuerdo el nombre, pero es como no era asistente social, pero estaba muy presente en los barrios de su jurisdicción, y el perfil de Obama inclusive era, aún siendo muy de centro como lo confirmó en su presidencia, en su momento era llamado comunista. Claro. Y Obama era llamado comunista por la agenda que tenía, porque sobre todo por la reforma del sistema de salud. Sanders para un electorado duro republicano es prácticamente stalinista en claro, su ideario, sin que este concepto sea rigurosamente fundado históricamente, sino lo que despierta Sanders a partir de sus ideas en una cultura en el cual de la mañana a la noche te tenés que ganar el pan todo el tiempo, todos los días de tu vida, sin que el Estado claro, interfiera en tu vida. Entonces acá Sanders se convierte un poco en esta figura que marca a las claras un cambio generacional y un cambio de perfil político en el Partido Demócrata hasta ahora. Claro. Clarito, Emilio. Bueno, ¿cuándo sigue esto? Me decía la próxima interna. La que sigue es el 29 de este mes, en Carolina del Sur, un estado que tiene una gran afluencia afroamericana, y acá vamos a ver si la candidatura de Joseph Biden, el ex vicepresidente de Barack Obama, que tiene buen predicamento en la minoría afroamericana, habrá que ver si puede confirmarlo en Carolina del Sur el 29, pero todas las fechas están puestas en el supermartes. El 3 de enero se definen internas en 15 estados, entre ellos justamente California y Texas, de los cuales hemos hablado, que prácticamente definen un tercio de la candidatura, un tercio de los delegados. Y si lo que ocurrió en Nevada este fin de semana, que ganó Sanders por más de la mitad, por más del doble de los votos de que obtuvo Biden, 45% contra 19% de Biden. Si el electorado de Nevada es representativo de lo que es una elección nacional en términos de representación de diversidades étnicas y composición social, se dice que California y Texas también lo son en una medida mucho más importante que Nevada. Claro. Así que habrá que ver si candidatos como Joseph Biden, el supermartes, pueden seguir en campaña, o si se confirma esta idea que está rondando, que Sanders es el candidato a vencer y que la carrera demócrata es ahora Bernie Sanders contra todos los demás. Clarito, como siempre, Emilio. Muchísimas gracias, un gran abrazo y la seguimos pronto. Un abrazo grande y gracias por el llamado. Nos estamos viendo en cualquier momento. Chau, chau. Emilio Ordóñez, desde Rosario, analista en temas internacionales sobre la interna presidencial norteamericana, Estados Unidos más precisamente, que este año va a elegir si continúa Donald Trump o si hay algún tipo de cambio de color político.